La geografía del silencio. Villacalma no es solo un nombre en un mapa de la España vaciada, es una sentencia de aislamiento. Aquí, los inviernos son cuchillos de hielo que bajan de la sierra y los veranos son hornos de silencio. Las calles de piedra caliza han visto pasar generaciones de hombres que callan y mujeres que rezan, y en ese caldo de cultivo de secretos guardados tras gruesos muros de adobe, Julián ha encontrado el laboratorio perfecto. Julián camina por el pueblo con la seguridad de quien posee las llaves de todas las puertas. A sus 42 años, es un hombre de gestos mínimos. Su rostro es una máscara de neutralidad institucional. Como jefe de la unidad de policía científica de la zona, es el encargado de leer lo que los muertos intentan decir. Pero lo que nadie sospecha es que Julián es un autor. Él no lee la escena del crimen, él la escribe. El primer acto, la purga de la serrería. La noche del martes, el aire estaba inusualmente quieto. Julián se encontraba en el sótano de su casa, una construcción que databa del siglo XVIII. En el centro, una mesa de acero inoxidable brillaba bajo luces LED de alta intensidad. No había desorden. Sus herramientas, pinzas, escalpelos, reactivos, estaban alineadas con una precisión que rozaba lo patológico. Su objetivo esa noche era Mateo, el cacique local. Un hombre que, bajo la fachada de próspero empresario maderero, había tejido una red de abusos y extorsiones que la justicia oficial nunca se atrevió a tocar. Julián lo seguía desde hacía meses. Conocía sus horarios, su medicación para la hipertensión, incluso la marca de tabaco que fumaba a escondidas de su mujer. Julián no lo mató en su casa. Lo atrajo a la vieja serrería abandonada con una nota que prometía documentos comprometedores. Cuando Mateo entró, envuelto en su abrigo de lana cara, Julián ya era parte de las sombras. No hubo una pelea heroica. Julián utilizó un dardo impregnado en un derivado del curare, un bloqueador neuromuscular que deja al sujeto consciente pero absolutamente incapaz de mover un solo músculo. Mateo cayó como un saco de arena. Julián lo sentó en una silla, le aseguró la cabeza con una correa de cuero y esperó a que el pánico hiciera efecto. La justicia es ciega, Mateo, pero la ciencia tiene una vista de lince, susurró Julián, mientras se ponía el tercer par de guantes. Durante 3 horas, Julián realizó lo que él llamaba la desinfección. Con un hisopo empapado en una solución química de su propia invención, limpió cada poro de la piel expuesta de Mateo para eliminar cualquier rastro de su propio paso. Luego, procedió a la inyección final, una mezcla de potasio y un agente que simulaba un infarto agudo de miocardio, diseñado para degradarse en el torrente sanguíneo apenas 2 horas después de la muerte. El teatro forense. A las 7 de la mañana, el pueblo despertó con el aullido de una sirena. Julián, que ya había desayunado y revisado los informes de rutina, esperó la llamada oficial. Julián, es el capitán. Tenemos un muerto en la serrería. Y es de los gordos. Muévete. Cuando Julián llegó, el cordón policial ya estaba puesto. Sus subordinados, el cabo García y el joven agente Torres, lo esperaban con los maletines listos. Julián entró en el recinto. El olor a serrín podrido y aceite de motor viejo era denso. Vio el cuerpo de Mateo. Parecía un hombre que simplemente se había sentado a descansar y su corazón se había rendido. Parece un síncope, jefe, dijo García, echando una foto general. Julián no respondió. Se puso en cuclillas. Sabía exactamente dónde mirar. Fingió encontrar una huella dactilar parcial en el pomo de la puerta, una huella que él mismo había fabricado usando un molde de silicona de un delincuente de poca monta del pueblo vecino. No te adelantes, García. Los muertos siempre mienten si no sabes preguntarles, dijo Julián, disfrutando de la ironía. Pasó 4 horas procesando la escena. Recogió muestras de suelo,
Fotografió las pupilas de Mateo y selló bolsas de evidencia con una meticulosidad que sus compañeros admiraban. Era el profesional perfecto. El crimen perfecto. El asesino perfecto investigando su propia obra. La fisura en el cristal. El colapso de su seguridad llegó esa tarde en la penumbra del laboratorio. Julián estaba procesando las fotos de alta resolución en un monitor de 32 pulgadas. Estaba buscando cualquier error, cualquier fibra de su ropa que pudiera haber volado por el aire. De repente, se detuvo en la foto número 56. Era una toma del ángulo superior de la serrería, donde el techo estaba parcialmente hundido. En un rincón oscuro de la viga principal, algo brillaba. Julián hizo zoom. Un 200%, un 400%, un 800%. No era una fibra. Era una cámara. Una lente diminuta, casi invisible, del tamaño de la cabeza de un alfiler, apuntando directamente hacia el lugar donde él había inyectado a Mateo. El sudor, un visitante que Julián no recibía hacía años, le bajó por la nuca. Alguien lo había grabado. Alguien había estado allí, en el silencio de la serrería, observando al observador. Se levantó para cerrar la puerta del laboratorio, pero antes de llegar, escuchó un sonido metálico. En el suelo, justo debajo de la ranura de la correspondencia, había un pequeño frasco de cristal. Julián lo recogió con las manos temblorosas. Dentro del frasco había una pequeña etiqueta con una fórmula química escrita a mano. Era la fórmula exacta del veneno que él había sintetizado en su sótano. Y detrás de la etiqueta, 3 palabras que le helaron la sangre. Falta el reactivo. Julián se dio cuenta en ese instante de que no era el único depredador en Villacalma. Había otro asesino, alguien que no buscaba dinero ni poder, sino algo mucho más peligroso: compañía. ¿Quién es el dueño de la cámara? ¿Cómo pudo alguien entrar en el santuario de Julián sin dejar rastro? El juego de espejos acaba de empezar en Villacalma.